La hora del diálogo. Entrevistas, comentarios, entretenimiento, análisis. Temas de contenido social, familiar y educativo. La hora del diálogo. Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su programa La Hora del Diálogo. Hoy tenemos un plato fuerte a nivel jurídico, como habíamos prometido en las redes sociales. Estará con nosotros un eminente jurista, procesalista, penalista y criminalista, escritor, porque ha escrito varios libros sobre derecho procesal penal que han sido una fuente bibliográfica muy importante para los estudiosos del derecho, tanto estudiantes como profesionales. Hoy estaremos hablando de temas muy controversiales, si se quiere decir, dentro de lo que es el lenguaje o el término jurídico, porque ha habido mucha confusión con lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal, y para eso tenemos una figura que tiene calidad y capacidad para hablar de ese tema, como es el doctor Freddy Mateo Calderón. Bienvenido, hermano. Gracias. Doctor, ese tema del Código Procesal Penal, de que se le ha querido vender al público que el Código Procesal Penal es el culpable del índice de la criminalidad y la delincuencia. Entonces yo tengo mi hipótesis sobre eso, tengo mi tesis de que un código no puede ser el culpable de la criminalidad, delincuencia, corrupción, porque son cosas que verdaderamente están directamente al Estado, no así a un simple código. Entonces, ¿qué usted nos puede decir sobre eso? Yo, querido Roger, he dicho siempre que con el Código Procesal Penal, si fuésemos a buscarle un calificativo que pueda definirlo rápidamente, podríamos llamarle el calumniado. Así como el profesor Juan Bosch dice Judas Iscariote, sí, el calumniado, alegando que todo lo malo es Judas, el traicionero. Exacto. Olvidándose que vino a cumplir un rol. Así que como Jesucristo tenía que morir, entonces él tenía que jugar su rol de entregarlo. Que si no lo hacía otro. Quiere decir que esa 30 monedas que recibió por entregar a Jesucristo, que finalmente tuvo inclusive que pagar con el cuello con la horca, sí, era un rol. Eso pasa con el Código Procesal Penal. Ningún instrumento procesal penal de América Latina ha sido más atacado, más cuestionado que el Código Procesal Penal. Sin embargo, lo que pasa es que el Código Procesal Penal lo que hace es que se esconde en un sinnúmero de irresponsabilidades. Yo siempre he sostenido que nosotros vivimos en un estado semidelincuente. Y este estado irresponsable, todo se lo quiere culpar al Código Procesal Penal. Pero ¿qué resulta? La delincuencia no puede ser el resultado de un código. La delincuencia en el mundo entero es el resultado de desigualdades sociales, de falta de oportunidades, de mala distribución de la riqueza y sobre todo de una mala gerencia del Estado. En República Dominicana, por ejemplo, el Estado Dominicano, yo estuve analizando, por ejemplo, la situación presupuestaria, vamos a tener más de 500.000 millones, unos 516.000 millones de pesos de presupuesto 2013. Sin embargo, ¿usted sabe cuánto se le asigna, por ejemplo, al Plan de Seguridad Ciudadana de la Gran Santo Domingo? Se están asignando 800 millones de pesos. Nada. Sí, prácticamente nada. Nada. ¿Cuánto se le asigna, por ejemplo, al Poder Judicial de la República Dominicana? Con 1.27%. Sí, prácticamente eso es algo insignificante. Da pena que la UAS reciba del Estado Dominicano más de 5.000 millones de pesos. Sí. En cambio, el Poder Judicial, en su conjunto, sí, está recibiendo alrededor de 4.000 millones de pesos. Procuraduría, peor todavía, es la Cenicienta, 3.000 millones de pesos. A la Policía Nacional le fue incrementado el presupuesto de este año en apenas 500 millones de pesos, cuando la propia UAS se le incrementó en más de 700 millones de pesos. Sí. ¿Qué yo te estoy diciendo? Que el Estado Dominicano, reitero, es un Estado que da la espalda a la sociedad. Entonces cada vez que se siente cuestionado, lo que tiende es entonces a responsabilizar a un instrumento que nada tiene que ver con la criminalidad, como es el Código Procesal Penal. Ahí no termina. Seguimos analizando muchas situaciones que se están dando en República Dominicana. Por ejemplo, funciona el sistema de salud pública, 7.000 millones de pesos para un año, para 10 millones de almas. Eso es un poco complicado. Funciona el sistema educativo, económicamente casi inaudito. Entonces, cuando el pueblo tiene esas lagunas, esas necesidades, lógicamente que se traducen en actos delincuenciales que no es propio del Código Procesal Penal. Por eso, yo inclusive he dicho que, y por eso usaba el término de calumnia, de infamia, de que ha sido infamado,
injuriado el Código Procesal Penal, porque contrario a lo que se percibe y algunas oficinas grandes de abogados, yo escucho por ejemplo la familia Vincho Castillo, tengo vínculos de amistad con algunos de ellos, hemos tenido algunos litigios y nos respetamos. Sin embargo, esta familia se ha tomado con el Código Procesal Penal. Pero sin embargo, el Código Procesal Penal, por ejemplo, a esa familia le permitió que su principal cliente, Baez Figueroa, se mantuviera en libertad hasta que fuese condenado de manera definitiva a 10 años y que el juez de ejecución de la pena lo mandara a buscar. Que es una facultad que tiene el código. Que no ayudó el Código Procesal Penal. En otro sistema no hubiese pasado. Tiene sus bemoles el código, una cosa, tiene su parte sutilmente mala. Nada de perfecto. Nada de perfecto. Pero es lo que te digo, se han tomado que todo, por ejemplo aquí la falta de energía eléctrica genera criminalidad. Claro que sí. Pero la CDE resuelve más fácil diciendo que no es porque ellos están apagando, la CDE no es porque están apagando la sociedad y eso incrementa los atracos, los secuestros, las violaciones, claro, sí. Sino que el código es el malo. Sí. Eso, mira lo que pasa, doctor. Yo siempre he creído algo. El problema del Código Procesal Penal es que la gente dice que el Código Procesal Penal es muy benigno con los delincuentes, pero que eso es en teoría, ¿Por qué es en teoría? Porque cuando usted ve en atención permanente, usted solamente ve ahí Najayo Victoria. Entonces yo fui ahí, recientemente yo fui con una persona que estábamos discutiendo eso jurídicamente, estábamos teniendo una discusión jurídica. Yo le dije, mira, vamos a atención permanente en cualquier jurisdicción que tú quieras. Y yo veo lo que tú quieras, que de 10 roles de audiencia, 9 son Najayo o Victoria, y una tal vez le puede hacer una variación de la medida, una garantía económica. Entonces no es tal como se dice que venir. Ahora, doctor, algo que yo quiero que usted aclare aquí. El problema del Código Procesal Penal es que el Código Procesal Penal establece unos arraigos. Que una gente que viva, por ejemplo, sin discriminación ni nada, no quiero que las personas vayan a pensar que uno va a discriminar, que viva, por ejemplo, un lugar inhóspito, un callejón, una cosa, que duran 15 días para comerse un chin de pollo, agarran a ese individuo que lo acusan por cualquier cosa. Lo primero que le van a presentar allá, que cuáles son los presupuestos que tiene, cuáles son los arraigos para que esa persona pueda variarse una medida de coerción. Pero cuáles son los arraigos que tiene, sino los arraigos que establece el código es que tenga una casa propia, que tenga un sustento económico, un buen trabajo, una buena familia estable. La mayoría, hay muchas personas que viven, que son vulnerables, que viven en esos lugares, que no tienen esos arraigos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mire, yo vengo sosteniendo una tesis de unos años para acá, de que el Código Procesal Penal dominicano, lo propio que el sistema de justicia dominicano, es como la corriente eléctrica. Si ahora mismo alguien accede a un alambre pelado de corriente eléctrica, le da más duro si está descalza. Sí. La justicia dominicana le da más duro al pobre, al que anda rapiendo, exacto, sí, al de la inocua, al más vulnerable. Al más vulnerable. Por eso usted inclusive observa, nosotros tenemos ahora mismo una población carcelaria extrema. Y yo le pido a usted que usted vaya y visite las cárceles de este país. Es terrible. Nosotros que usted va a encontrar allí, los apellidos, le dicen que realmente la justicia dominicana le está dando a los apellidos Montero, sin discriminar a nadie, pero no un apellido sonoro. Exacto. Entonces, contrario a la percepción que tiene la sociedad, hay datos que asustan. Yo le puedo dar un dato a usted ahora mismo de si el Código Procesal Penal ha jugado su rol en la República Dominicana o no, y pudiera ser una primera plana del lunes de todos los medios de comunicación. Oiga, ¿por qué? Cuando el Código Procesal Penal entra el 27 de septiembre del año 2004, nosotros teníamos una población carcelaria, es decir, preso, para que el pueblo pueda entender, sí, que no sobrepasaba los 13.000 presos, entre presos ya condenados y presos preventivos. Usted sabe, 8 años después, ¿cuál es la población carcelaria que nosotros tenemos el día de hoy? 25.000 almas. Sí. Oiga bien, prácticamente el doble en un periodo de menos de 9 años. Sí, eso es algo exageradamente. Entonces, ¿ha protegido el Código Procesal Penal a la sociedad? Todo lo contrario. Claro. No, la ha protegido. Sí, la ha protegido. Te ha encerrado, entre comillas, exacto, docentes antisociales, entre comillas, aún siendo presunto inocente. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes decir un código que nosotros, óigame, el código que teníamos viejo, regía aquí desde el año 1884? Y estamos hablando que llegamos a 13.000. En siglo y medio. En siglo y medio. Inclusive vamos a la fundación de la República, de 1844. Sí, que está. Es más, insertemos el periodo de la dominación haitiana. Y en todo eso, esa existencia de la República Dominicana, de esa fundación como república, teníamos 13.000 presos. Hoy tenemos el doble en 8 años. Eso es increíble. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Ese código
tiene su parte buena, Sí, claro. tiene sus debilidades. La debilidad que yo le veo, y no me venga a tildar, que gracias a Dios eso desapareció del comunismo, es que, reitero, le está dando a los más débiles. Tú buscas la población, por ejemplo, ahora mismo, de extranjeros, que el código ha encerrado, y yo te voy a decir una cosa, tenemos 1.800 extranjeros encerrados, pero de ellos 1.600 son los pobres haitianos, Sí. por robarse un coco, por mirar mal a una dama, por caerle mal a un policía y no darle 10 pesos. Es el índice de precio extranjero. Pero, De 1.800 en República Dominicana, 1.800 extranjeros tenemos presos, pero 1.600 son haitianos. Pero ¿cómo va a ser? Eso es un índice tan alto así. La parte más vulnerable. Los haitianos ahora mismo son alrededor, yo estimo, tengo 25.000, son el 8% alrededor de la población carcelaria ahora mismo de República Dominicana. Alarmante. Pero eso es un dato demasiado Alarmante. alarmante. Ahora, si tú analizas una cosa, te darás cuenta que los haitianos son más serios que nosotros los dominicanos, y que me perdone mi pueblo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque si nosotros somos 10 millones de dominicanos y tenemos entonces 23.000 presos, Sí. con 10 millones, y ellos aquí son 2 millones, entonces lo ideal sería que ellos tuvieran el 20% de la población carcelaria, y no tienen el 20%, tienen el 8%. Es decir, si tú haces un cálculo porcentual, te darás cuenta entonces que en términos porcentuales Sí, son menos ellos que sí. nosotros. En cuanto al análisis porcentual. Análisis porcentual. Y si tú calculas la situación paupérrima en que estos extranjeros son extranjeros, algunos no Sí. quieren ni siquiera decir extranjeros, Sí. son extranjeros, nuestros vecinos Son extranjeros, haitianos, claro. Sí. la situación económica precaria en que viven, y muchas veces optan mejor por vender el coco, vender la tarjeta, Exacto. vender el plátano, La vender caña, la el china, jugo, el maní. el chapeo, Sí. la construcción, entonces son más serios que nosotros. Pero lo que yo te estoy diciendo en definitiva es que el código, si algo yo debo criticarle eso que le ha dado a la parte más vulnerable. Sí, a la parte prácticamente que yo le voy a decir algo, la vulnerabilidad en un estado llega a ser un estado de indefensión. Eso sí. Porque cuando usted es vulnerable, usted no tiene la forma de cómo usted enfrentarse al poder. Porque ¿cuál es la situación que está pasando con el Código Procesal Penal? Es que cuando se tiene el Código de Procedimiento Criminal, no era lo mismo que ahora. Porque ahora ese código le da la facultad al Ministerio Público de que en lo que la chava no te pudo dar 3 meses investigando, pero mientras tanto, ¿para dónde va ese imputado? Así es. ¿Para dónde va ese encartado? Ese encartado va para una prisión preventiva. Pero no tanto eso. Bueno, ahora vi que el procurador se está tratando de hacer dividir en las cárceles los preventivos a un lado y los condenados a un lado. Porque se daba ese caso, doctor, de que usted, una prisión preventiva, de 3 meses, pero usted lo ponía en la misma celda que un tipo que está condenado a 30 años porque mató 5. Así es, la ley 224, que no es nueva, que es del año 1984, Exacto. sobre el régimen penitenciario, establece una especie de sectarización. Exacto. Colocaron que son presos preventivos. Y Exacto. dentro de los mismos propios presos preventivos, no es lo mismo un preso preventivo, por ejemplo, por un asunto de un robito simple que por un Exacto. crimen, una Exacto. violación sexual. Exacto, sí. Entonces, lógicamente, aún dentro de los presos preventivos viene una estratificación que no se está cumpliendo. Lo que sí yo le voy a decir, si el pueblo dominicano se pusiera a analizar las estadísticas del Código Procesal Penal, lo respetara. Es tan así, por ejemplo, que anteriormente habían suspensiones de hasta de un año Sí, de un proceso. sí. Ahora hay procesos que en un año ya tienen sentencia definitiva. Sí, eso es así. Pero mira, el caso Sobeida, el caso Figueroa Agosto, del cual yo fui parte, Sí, claro que sí. defendiendo a la señora Dolphy Velarde, ese caso en 2 años ya está en grado de Suprema Corte. Eso es así. Antes, con 2 suspensiones, Sí. ese código. Pero yo te busco Sí. otro caso, el mismo caso Paya, que ha tenido sus retrasos, sin Sí. embargo, está en una etapa bastante Claro avanzada, que ya sí. con 25 coimputados. Caso complejo, de acuerdo a 13.9. Caso Baninte, el caso Plan Renove. Sí. Todos esos casos, la sociedad ha podido ver sentencia porque el código es rápido. Sí, El lo código establece- facilita, la celeridad. la celeridad. Entonces Sí. yo no entiendo la queja. Ahora, hay sectores aquí, moralistas, una llamada sociedad civil, Sí, inmoral sociedad civil. Déjame decirte una cosa, inmoral sociedad civil, que vive criticando el código y ellos mismos son los que contribuyen al colapso del sistema de seguridad nacional. Aquí, por ejemplo, para darte un dato, todos esos muchachones que tuve por ahí hablando en la televisión, sociedad civil, ellos y sus esposas son miembros del Consejo de Administración de las EDES, del Banco de Reserva, y cobran millones al año. Le cobran desde 200 hasta 400 mil pesos por ir una vez a una sección de eso. Mientras eso sucede, este ciudadano, con ir un día a un consejo, gana igual que 200 policías. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos un policía desanimado en la calle. sí. Un policía que quisiera, cuando ve al delincuente, esconderse. Porque encima de eso, oye, también, contrario a